Muy bien, compañeras, compañeros, buenos días. Me da gusto saludarles y que nos reencontremos por aquí. Les encargo, por favor, que estemos atentos, que estén ustedes cómodos y que podamos eh, vernos en lo posible. Enciendan sus cámaras, ¿verdad? Son las reglas de los diplomados de la Escuela Judicial y se los apreciamos porque pues, nos permite darle un poco más de humanidad a estas eh, actividades que hacemos en la distancia. Entonces, eh, pues me da mucho gusto saludarles, esperando que estén bien. Jesús Antonio, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí. Bien, muy bien. Muy bien. Gloria también, estimada Gloria, muy buenos días. Oscar, esperando que todas y todos estén muy bien. Yo empezaría hoy la sesión, fíjense ustedes, eh, haciendo un breve paréntesis en relación con nuestro tema directo eh, de la justicia electoral inclusiva relacionada con la nacionalidad, la naturalización, la ciudadanía, para recomendarles no dejar de seguir lo que está pasando en nuestro contexto inmediato. Tenemos un proceso de deliberación, de discusión sobre las reformas electorales posibles. Como todos sabemos, pues el presidente de la República presentó una iniciativa de reforma constitucional eh, y también otros partidos han hecho lo mismo, han hecho lo propio, y estas se han empezado a discutir en unos foros que ha organizado fundamentalmente el partido Morena. Hoy van a comenzar otros foros a los que ha convocado la coalición Va por México y van a estar presentes maestro José Woldenberg y el doctor Luis Carlos Ugalde. También es recomendable estar atentos a estos espacios que se están desarrollando en la Cámara de Diputados. El día de ayer, y eso es lo que yo quiero destacar ahora, hubo algunas expresiones que le resumo a ustedes para tenerlas presentes, ¿no? Entonces, fíjense que el día de ayer se discutió un tema que es también motivo de uno de nuestros diplomados, que es el de comunicación electoral, ¿no? Comunicación política en el ámbito electoral. Y creo que vale la pena, pues como decía yo, tenerlos presentes. ¿Por qué se discutió? Fíjense ustedes, dice la nota correspondiente, ¿no? Que hay hubo un buen debate sobre lo, el modelo de comunicación política, ¿sí? Es decir, esto que nos preocupa tanto y que es el tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales y su influencia en el proceso electoral y particularmente pues en la jornada electoral, el día de las elecciones. Los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, que es un sujeto, es un actor electoral indirecto, importante, porque son llamados a juicio con frecuencia, sobre todo en los temas de propaganda, publicidad política. Ellos plantearon que se debería de desregular el modelo de comunicación política y también plantearon que debería de buscarse nuevas formas de poder reducir, digamos, la espotización y aumentar los debates. Luego, otros expertos también mencionaron que el sistema está sobreregulado, que eh, particularmente debemos sería útil reducir eh, la posibilidad de que las redes sociales influyan en el periodo
de reflexión, ¿sí? El periodo de reflexión que son los 3 días previos al día de la jornada electoral. Y un consejero del INE, Roberto Ruiz, dijo, por ejemplo, algo que me parece interesante, dijo, una noticia falsa transmitida por WhatsApp, fíjense, en el tiempo que dura la veda electoral, puede alcanzar hasta 3.5 millones de personas, ¿no? Entonces, fíjense qué importante. Los medios de comunicación podrían contrarrestar su efecto, pero no se les permite entrar al tema electoral durante la veda, o sea, la radio y la televisión. Dice, en ese periodo de reflexión ganan un gran protagonismo las fake news, de las cuales luego nos quejamos mucho porque nos desorientan y nos confunden, ¿no? Dice, las autoridades tendrían que negociar con los representantes de las plataformas digitales para que muestren las propuestas y la información de todos los candidatos y así superar el sesgo propiciado por los algoritmos. O sea, que durante el periodo de reflexión hubiera un énfasis en que la radio y la televisión mostrara los perfiles de los candidatos de tal suerte que la operación de los influencers, por ejemplo, o una estrategia de comunicación, que eso es propio de las campañas contemporáneas, una estrategia de ataque de guerra, ¿verdad? En contra de un candidato, no confundiera y no afectara la mente y la conducta del elector en ese periodo crucial que es el de los 3 días previos. Entonces, les comento que eh, es recomendable pues seguir, ¿no?, estas discusiones porque nos alimentan en los temas que nosotros estamos discutiendo. Fíjense ustedes que como en el modelo de comunicación, como en el tema que nos ocupa en este módulo, detrás de estas discusiones, los valores jurídicos protegidos son los derechos humanos, los derechos fundamentales, porque, como decíamos ayer, aquí el punto está en que nosotros tenemos derecho a la participación política. Y ese derecho a la participación política se desdobla en varias modalidades o vertientes, que son derechos. Entonces, esos derechos están protegidos o se trata con la normatividad, ¿verdad?, con el derecho, las instituciones, de que podamos ejercer el sufragio en condiciones de libertad y de igualdad. Eso es un esfuerzo que se hace a través de la legislación electoral y las instituciones y, y, y bueno, y en buena medida por eso estamos aquí, ¿no? Esta mañana pues estamos tratando de pues entender, aprender un poco más cómo es que el derecho y las instituciones electorales eh, es, están regulados y orientados a garantizar la participación política en condiciones de libertad y de igualdad. Entonces, si hay en los 3 días previos al día de la elección una operación mediática, ¿verdad?, con redes sociales para afectar la mente y la conducta del elector, del votante, también se está afectando el derecho que tenemos a votar de manera libre y, digamos, auténtica, que no haya una influencia indebida y además prohibida en el periodo de la veda. ¿De acuerdo? Entonces, eso quería yo comenzar esta mañana llamando la atención de ustedes en torno a, este, a este tema. Bien, vamos ahora entonces a a regresar eh, a el tema que nos ocupa, ¿no? Ayer dijimos básicamente con lo que estuvimos revisando lo siguiente. Número uno, dijimos que eh, la nacionalidad, la ciudadanía, la extranjería, estos conceptos responden a objetivos políticos, económicos, culturales incluso.
desde siempre, desde Roma hasta los Estados Unidos hoy y México también, ¿no? Se ha planteado el tema de la inclusión y de la exclusión porque es una forma de regular y de conseguir determinados objetivos que van desde la integración de una sociedad o de una nación o de la demografía de un país para poder controlar, identificar y poder regular a la población, ¿verdad? Tiene que ver con la economía, por las inversiones de los extranjeros en los países en los que no nacieron, y también tiene que ver con la participación política y el acceso a los cargos públicos. Entonces, esta es una vertiente y este es un aspecto especialmente relevante a la materia del derecho electoral y la justicia electoral. Entonces, en la segunda parte de nuestra sesión de ayer, estuvimos haciendo notar que la evolución constitucional en México en esta materia indica que en el siglo XIX fuimos más permisivos que en el siglo XX. En el siglo XIX el país tenía un territorio muy extenso y una población muy reducida, que nunca rebasó los 8, 9 millones de habitantes, que la mayor parte de esa población no hablaba español y que teníamos el amargo sabor de boca, el dolor de haber perdido pues más de la mitad del territorio nacional. Ningún país en el mundo en el siglo XIX perdió la mitad o más de su territorio nacional. Entonces eso fue un trauma muy fuerte y se reflejó en la Constitución y en las regulaciones que limitaron los derechos de los extranjeros. Pero al mismo tiempo, también se presentó el problema de que el país necesitaba poblarse, el país necesitaba inversión, el país necesitaba también ideas eh, externas, ¿no? Para poder promover su desarrollo. Entonces, en el largo periodo gubernamental de Porfirio Díaz, 1877 a 1911, se modificaron las leyes migratorias para permitir y dar más facilidades y garantías a los extranjeros que invirtieran en México y también a las personas que pudieran ocupar cargos públicos. Una preocupación fundamental del Congreso Constituyente de 1916-17 fue precisamente que bajo las reglas de la Constitución de 1857, si el presidente de la República faltaba, el Congreso podría nombrar al presidente sustituto. Y entonces se abría la puerta para que una persona que fuera hijo de padres extranjeros o que incluso hubiera nacido en el extranjero y que estuviera residiendo en México durante muchos años, pudiera ser presidente de la República, porque no pasaría por las urnas, sino sería nombrado o electo por el Congreso. Y eso generó mucha preocupación. Mucha preocupación porque, entre otros, uno de los actores más importantes en la parte final del porfiriato fue José Yves Limantour, que era el líder del Partido de los Científicos. Y el Partido de los Científicos, que eran personas que estaban afiliadas al positivismo en general, que eran unas personas que pensaban que el mundo podía resolverse con soluciones racionales, técnicas, y que había que, digamos, gobernar con las ideas que se generaban también en el ámbito internacional e implantarlas en México, pues generaron una polarización y la revolución fue la respuesta a pues unas mayorías pues pobres, ¿no? Entonces, eso fue la revolución. Y en el Congreso Constituyente 1916-17 triunfó la posición más nacionalista y protectora
de los derechos de soberanía y de los recursos naturales del país. Y por lo tanto, también triunfó la corriente eh, que sostenía que debían delimitarse los derechos de participación política a quienes no fueran mexicanos por nacimiento, ¿de acuerdo? Por eso es que nuestro artículo 30 constitucional sigue teniendo, y el artículo 32 también, una serie de restricciones muy importantes que en la última década han venido a aflorar y han tenido que ser reinterpretadas por tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Entonces, pues el artículo 30, como sabemos, establece las reglas de la nacionalidad mexicana, tanto por nacimiento como por naturalización. Durante prácticamente todo el siglo XX, sobre todo a partir de 1933, se modificaron las leyes migratorias y se limitó muchísimo la posibilidad de que los mexicanos por naturalización o aquellos que tuvieran una doble nacionalidad no pudieran acceder a cargos públicos de relevancia por razones de seguridad nacional, de interés público, de soberanía, ¿no? Entonces, esta restricción se prolongó hasta 1993 en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Se abrieron espacios para poder facilitar que personas con doble nacionalidad pudieran también acceder a los cargos públicos. Por otro lado, en 1997 hubo una reforma adicional que también flexibilizó todavía más los requisitos para poder, digamos, acceder a o realizar algunas actividades o acceder a algunas funciones públicas en México. Aquí es importante señalar que el año 2011, como todos sabemos, ha sido un parteaguas en la historia constitucional y jurídica del país, porque con la reforma en materia de derechos humanos y justicia, los dos tribunales constitucionales de México han recibido por la vía de la legislación constitucional poderosas atribuciones e instrumentos de interpretación jurídica constitucional. Y entonces, claro, se han presentado nuevas posibilidades para poder, digamos, los mexicanos que tienen doble nacionalidad o los mexicanos por naturalización, ¿no? Replantear la posibilidad de su participación en la política electoral. Entonces, hoy lo que vamos a revisar es fundamentalmente esto, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se ha comportado, cuáles han sido las respuestas que ha dado en la sala superior, básicamente el Tribunal Electoral, a este planteamiento, o sobre todo considerando la reforma del 2000, la reforma del 2011, ¿verdad? Bien, entonces tenemos estos casos, ¿sí? Que les recomiendo que en la medida de su interés y en el marco del diplomado y pues, de los estudios que ustedes realicen en materia electoral, los tengan presentes. Desde el año 2012 se presentaron estos asuntos en los que ya se planteaba que la doble nacionalidad y pues digamos, se preguntaba y se planteaba si el certificado de nacionalidad era un requisito indispensable y si era proporcional, si no era un exceso o era desproporcionado que se exigiera el certificado de nacionalidad para poder, digamos, acreditar la nacionalidad por naturalización, si bastaba con la renuncia
a la primera nacionalidad que tuviera la persona correspondiente, y en este caso la Sala Superior, vean, el año 2012, pues estableció que sí. Esto fue bastante debatido, pero ustedes consideren que el certificado de nacionalidad que expide el Instituto Nacional de Migración exige todo un trámite, un procedimiento para corroborar una serie de datos y sobre todo para asegurar que la persona que va a dar el paso y se le va a otorgar el certificado de nacionalidad, pues o sea, está vinculada con el país, tiene actividades en el país, ha residido en el país y le es leal, digamos, ¿no? Conoce las instituciones del país, tiene un, un vínculo efectivo con el país. Entonces, el certificado de nacionalidad es muy importante y se ha considerado que no es un requisito desproporcionado para acreditar la nacionalidad por naturalización. Probablemente uno de los asuntos más interesantes se presentó en este SUP-JDC, sub-JDC 1171-2017. En este caso, una ciudadana del estado de Quintana Roo, ¿verdad? Le planteaba a, a la, a, a las autoridades electorales la posibilidad de que se pudiera eh, registrar la señora Niurka Alba Saliva Benítez, pues presentó un escrito al Instituto Nacional Electoral en el cual le consultaba, le planteaba la posibilidad de que participara como candidata a diputada o senadora en las elecciones federales de 2018. La autoridad electoral le respondió, el INE, que legalmente, ¿sí? Era imposible, debido a que había restricciones, precisamente las que establece el artículo 32 de la Constitución, porque el artículo 32 constitucional pues establece que la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, dice, hay una restricción, ¿no?, que sigue siendo fuerte: el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales por disposición de la presente Constitución requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. Entonces, y luego el resto del artículo dice que en tiempos de paz, en cargos del ejército, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de policía, ¿verdad? Ningún extranjero podrá prestar sus servicios, y siguen una serie de restricciones en esa parte final del artículo 32 de la Constitución: capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos, en general, bueno, hasta los mecánicos menciona la Constitución, ¿no? Todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana, ¿verdad? Este, eh, eh, o sea, tienen que ser, no pueden ser extranjeros. Serán también necesarias para desempeñar los cargos de capitán de puerto, servicios de practicaje y comandante de aeródromo, ¿sí? Entonces, vean ustedes, entra en vigor la reforma al artículo primero de la Constitución, ¿no? Del año 2011, y hay un conflicto. Hay un conflicto entre diversas disposiciones, principios y normas, ¿no? Porque, digamos, el artículo primero de la Constitución, recuerden ustedes, establece a la letra lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución,
y en los tratados internacionales. Y en esos tratados internacionales, compañeras, compañeros, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se establecen que los estados-nación se obligan a remover los obstáculos y a facilitar la participación política, pero claro, también les deja un espacio de legislación, de decisión, de valoración nacional, para poder restringir justificadamente algunos derechos en razón de nacionalidad o en razón eh, de, algún otro criterio, ¿verdad? Eh, de edad, por ejemplo, ¿no? Para restringir, por ejemplo, el derecho de participación política. ¿Por qué votar a partir de los 18 años y no de los 16 años? ¿No? Esta es una decisión que queda al ámbito propiamente de la legislación nacional porque los tratados internacionales así lo establecen. Entonces, ¿cuál es la lógica o cuál es la racionalidad en materia de mexicanas y mexicanos por naturalización con doble nacionalidad? ¿No? ¿Hasta dónde podemos admitir que es proporcional, que es legítimo o justificable la restricción para que participen en política, ¿no? Entonces, en el caso de la señora Niurka Saliva, ¿verdad? En el año 2017, para el proceso electoral 2018, lo que se le contestó es que no podía eh, eh, participar porque si bien, fíjense ustedes, en Quintana Roo se dice que para poder, la Constitución establece que para poder acceder a cargos públicos, ¿no? Se requiere ser ciudadano quintanarroense. Entonces, ahí hay una disposición que habría que considerar porque, si eso dice la Constitución, ¿por qué una persona que nació en Quintana Roo no podría inscribirse para ser candidato al Senado o a la Cámara de Diputados federal? Y allí sí, pues el acuerdo general del INE en su momento le contestó de que aun cuando quisieran asumir una posición garantista para favorecer su pretensión, no era posible porque la restricción de los artículos 30 y 32 de la Constitución lo limitaba. No era posible. Ella acudió al tribunal y en este juicio, SUP-JDC 1171, resuelto en enero del 2018, cuando ya estaban el proceso electoral 2018 federal, ¿verdad? En el momento previo pues, a los registros, las candidaturas, ¿sí? Que la Sala Superior pues también confirmó el criterio del INE en el sentido de que pues el Estado mexicano no estaba obligado por los distintos tratados internacionales a regular el derecho a la participación de los asuntos, en los asuntos públicos de una sola manera, ¿sí? Sino que tenía este margen de configuración legislativa, ¿verdad? Nacional, de tal suerte que la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reconocido que los estados-nación tienen este espacio, este margen, se llama margen de apreciación nacional, ¿sí? Este concepto del margen de apreciación nacional permite determinar la soberanía propia de un Estado-nación como México si el contexto, las circunstancias justifican introducir la restricción. Ahora, la restricción tiene que estar en la Constitución, según el artículo primero, y la Suprema Corte, al resolver el caso Radilla Pacheco, ¿verdad?
en 2011, y después al resolver la contradicción de criterios 293, pues también hubo un debate importante en la Corte en el sentido de que esas restricciones podían ser interpretadas caso a caso por la Corte. ¿Sí? Entonces, este es el estado en que se encuentra y la Corte ha venido, pues, caso a caso, resolviendo si la restricción es o no es justificable o proporcional. Y para eso se tiene que hacer un juicio de un test estricto de proporcionalidad. Hay que hacer un ejercicio de ponderación. Pero vamos a ver un poquito más adelante cómo lo hizo la Sala Superior en el caso eh, eh, en el SUP JDC 894, diagonal 2017. Pero entonces, en este caso de la señora Niurka Saliba, el tribunal dijo que la restricción prevista en el artículo 32 de la Constitución no vulnera el principio de igualdad y no discriminación, ya que no aplica para cualquier servidor público, sino solo para los que ocupan cargos estratégicos y prioritarios, como los que yo mencioné hace un rato. Entonces, ¿cuáles son esos cargos estratégicos y prioritarios? La lógica es, dijo la Sala Superior, que la norma fundamental no solo permite la excepción, sino que también incluso la ordena. O sea, hay una restricción. Lo que tenemos que tener en consideración para el tema de la justicia electoral inclusiva en casos límite o en casos particularmente difíciles, ¿no? Que admiten varias posibilidades de interpretación, es el practicar un test de proporcionalidad y ver hasta qué punto una disposición legislativa, una norma legislada, se excede en conseguir el fin para el que fue concebida en la restricción del derecho. Y entonces eso es lo que el OPLE local, el INE federal, el nacional, el Tribunal Electoral local, las salas regionales, la sala superior, deben de verificar. Esto es fascinante, porque esa operación es, digamos, de las más sensibles, de las digamos, finas que puede hacer un juzgador. La ponderación y la proporcionalidad se puede llevar a cabo en diversas sedes, como veremos más adelante. En sede legislativa, en sede judicial, también los académicos podemos hacer prácticas y operaciones, si ustedes quieren, simuladas o con casos que conozcamos, como el que vamos a ver, de esta forma de resolver un asunto difícil, ¿no? Que no es por subsunción, sino que se tiene que aplicar un test estricto de proporcionalidad y aplicar la ponderación. Bien, entonces, en el caso de la señora Niurka Saliba, 1171, diagonal 2017, pues se dijo que no, porque prevalece, se dijo, la restricción del artículo 32 de la Constitución, ¿no? Entonces, ese tengámoslo presente porque es uno de los precedentes, pues, que se citan, ¿verdad? En la literatura relevante y en la experiencia judicial, electoral, en este tema. Ahora, hay dos casos que conviene tener también presente. Uno es este que se resolvió en el SUP RAP 87-2018, que correspondió, los resolvieron juntos, se fueron asuntos acumulados, en los casos de el hoy senador Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Que está, por cierto, mucho en la prensa ahora por la tragedia que están sufriendo los mineros en Coahuila, que no los han podido hasta ahora rescatar. Pero él, quien es el líder, pues, del sindicato de mineros del país,
él vivió en Canadá, él aceptó una nacionalidad canadiense, él estuvo viviendo durante más de 6 años el sexenio anterior en Canadá, es verdad que venía a México, ¿verdad? Pero llegando un momento, él planteó la posibilidad de su registro como candidato del partido Morena al Senado de la República. Eh, entonces, eh, se discutió, el Partido Revolucionario Institucional impugnó la elegibilidad del hoy senador Gómez Urrutia al sostener que él había renunciado, o sea, que no había renunciado a la nacionalidad canadiense, que era necesaria esa renuncia expresa y que no bastaba con tener el certificado de nacionalidad eh, mexicana, de haber readquirido la nacionalidad mexicana, sino que había que renunciar expresamente a la nacionalidad canadiense. Eh, Luego entonces, ¿qué fue lo que resolvió el, la Sala Superior? La Sala Superior, en un debate interesante, estableció que había que efectivamente renunciar a la nacionalidad extranjera. Él sí había renunciado, pero lo que no tenía era, digamos, un documento en el que el gobierno canadiense confirmara que había aceptado, digamos, la renuncia a la nacionalidad o que certificara ese acto. Y ese fue el motivo de la divergencia en por lo menos un magistrado en contra o dos, mientras que la mayoría resolvió y aprobó que sí era elegible. Aquí es importante mencionar otra vez la importancia del certificado de nacionalidad. Ese documento es clave porque detrás del certificado de nacionalidad está eh, todo un procedimiento regulado legalmente para poder confirmar el vínculo de la persona eh, correspondiente a el vínculo con el Estado Nacional. Entonces, este es otro caso que vale la pena tener presente, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver el caso y vamos a referir a este que es muy importante, que es el SUP-JDC 894, diagonal 2017. Porque aquí lo que se planteó fue, y lo mismo que en el 421-2018, el derecho de los mexicanos con doble nacionalidad o con nacionalidad por naturalización, ¿sí?, a integrar los órganos electorales, una mesa directiva de casilla o ser integrante de un OPLE, ¿sí? Entonces, esta también es un criterio muy importante en donde la Sala Superior comenzó a ampliar la posibilidad de que se dieran esta opción. Entonces aquí vamos a ver, a, vamos a ver la sentencia, ¿sí? Entonces, ahí la están viendo, ¿verdad, compañeros? Sí, Sí, sí se ve. Sí se ve. muy bien. Ojo con este documento, ¿eh? Se lo recomiendo mucho, es muy importante. Esta es una sentencia elaborada por el doctor Felipe de la Mata Pizaña, el actor Francisco Antonio Rojas Choza, ¿sí? Y bueno, secretarios de estudio y cuenta también con mucha experiencia y sensibilidad. Aquí lo que yo quiero hacer notar para el beneficio de todos nosotros, yo para que lo recuerde y lo tenga muy presente junto con ustedes, y ustedes pues para que vean cómo se hizo en la sentencia, la operación del test de proporcionalidad para determinar hasta qué punto, fíjense ustedes, ¿cuál es el sentido? Si el objetivo que la Constitución persigue al introducir la restricción a un derecho humano fundamental, ¿sí?, es proporcional.
o si no es excesivo. Entonces, vamos a verla despacito. Dice la sentencia de 2017, 25 de octubre, que se modifica el acuerdo relativo a la estrategia de capacitación y asistencia electoral en la parte del programa de integración de mesas directivas de casilla que el INE había aprobado. ¿Para qué? Para que no se excluya en automático de la insaculación que se realiza para ver quién puede integrar las mesas directivas de casilla a quien tenga una doble nacionalidad, en caso de que salga sorteado su mes y la letra del alfabeto de su primer apellido. Un primer aspecto, compañeras y compañeros, que yo quiero destacar aquí, ¿sí?, es la forma como está construida la sentencia. Cuando hablamos de justicia abierta y del lenguaje accesible, lenguaje judicial ciudadano, yo pondría como ejemplo esta sentencia, entre otras. Esta sentencia tiene varias características que ayudan a entender cómo quisiéramos que se hicieran las sentencias más sencillas, ¿sí? Vean ustedes cómo en el primer párrafo se dice cuál es la decisión. Esta sentencia modifica el acuerdo relativo a la estrategia de capacitación y asistencia electoral en la parte del programa de integración de mesas, ¿sí?, para que no se excluya de la insaculación a una persona por tener doble nacionalidad, si es que sale sorteado para tal efecto, ¿sí? Y luego vean el segundo párrafo. El segundo párrafo trae el argumento, o sea, la justificación. Dice, porque se determina la inaplicación al caso concreto de la porción normativa del artículo 83, apartado 1 de la LEGIPE, que establece que para integrar la mesa directiva de casilla se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, en general las sentencias deberían comenzar así. Deberían de anunciar, deberían declarar, enunciar cuál es la decisión y por qué se toma esa decisión. Eso es lo mínimo y es lo máximo. Al mismo tiempo, requerible en una sentencia, ¿no? Empezar así. Luego, segundo, porque ustedes consideren, de entrada ya se sabe en 2 párrafos de qué se trata el caso y la sentencia. Entonces, si tenemos la capacidad para en algunas, y no en todas, pero en algunas que sean importantes, que vayan a variar un criterio, que sienten un precedente, que sea un asunto relevante, como abogados litigantes, como académicos, como estudiosos de la materia electoral, deberíamos exigir, pedir que estos documentos llamados sentencias tuvieran una estructura amigable, ¿no?, que se pudieran entender así como está esta. Y desde el punto de vista de los operadores judiciales, también es una exigencia, incluso constitucional, legal y administrativa, ¿no? Es hasta incluso un conjunto de recomendaciones internacionales eh, eh, han sido motivadas por la necesidad desde hace 40 años de que el lenguaje jurídico sea accesible, que lo podamos entender. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para hacer este énfasis. Vean esos 2 párrafos, la decisión y la justificación. ¿De acuerdo? Bien, ahora, segundo, el glosario. Una sentencia debe tener un índice, ¿sí?, y un glosario. ¿Qué aparece en el glosario? Vean, de una manera práctica se dice, bueno, ahí van una serie de acrónimos y su definición. Cuando se diga acuerdo de capacitación, es este, Consejo General es este, Constitución, Suprema Corte, etcétera. Es esto para no estarlo escribiendo completo en cada párrafo en que se mencione, ¿verdad? Y luego vean la estructura del índice y de la sentencia, los antecedentes, la competencia, la procedencia. La procedencia tiene dentro varios rubros: forma, oportunidad, legitimación. Ahorita vamos a ver cómo está escrito,
con un lenguaje muy sencillo, muy accesible, ¿sí? Que resta las tecnicidades que luego solemos introducir en estos documentos. Luego viene el estudio de fondo y luego la resolución. Entonces, los antecedentes, ¿sí? Pues desde luego, en el expediente hay un acuerdo, obra el acuerdo de capacitación del Consejo General del INE, ¿verdad? Que lo colocó como anexo, que incluye el anexo, el programa de integración de las mesas directivas de casilla. En ese programa se dijo que para cumplir con el artículo 83 de la LEGIPE, para la insaculación de ciudadanos se excluían automáticamente de la lista a las personas que en su credencial tengan el código 87 u 88, porque son aquellos que ostentan doble nacionalidad o se naturalizaron mexicanos, códigos 87, 88. Ese acuerdo fue publicado en el Diario Oficial el 29 de septiembre, se presentó el juicio ciudadano el 2 de octubre, ¿sí? En contra del citado acuerdo, o sea que se presentó en tiempo, se recibió en el tribunal, se turnó a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata. Vean cómo está escrita la sentencia de manera muy, con párrafos muy cortos, ¿sí? Y muy al grano, muy precisos. Se admite, se radica, admite y se cierra la instrucción, se declara la competencia del el tribunal de la Sala Superior para conocer de este caso. Se además admite el medio de impugnación porque en la demanda, fíjense cómo está escrito, o sea, se precisa, vean, de manera muy sencilla, su nombre, domicilio para oír notificaciones, la resolución impugnada, el órgano responsable, los hechos, los medios de prueba, la firma autógrafa, o sea, los requisitos de admisión de una demanda. O se presentó oportunamente, sí se presentó oportunamente, porque se presentó el 2 de octubre dentro del plazo legal de 4 días que establece la ley de medios de impugnación y la legitimidad, la legitimación del actor. Aquí hay unos que dicen, oye, fíjate que la gente no entiende la palabra legitimación. Probablemente aquí, como se ha hecho en otras sentencias, no se hizo en esta, pero puede hacerse, se ha hecho en otras, legitimación, entre paréntesis, se le podría poner, ¿no? Capacidad jurídica para interponer el medio de impugnación. O sea, ¿está legitimado para interponer el medio de impugnación? Sí, ¿verdad? Por, fue promovido por el ciudadano por su propio derecho. Todavía la podríamos hacer un poquito más ciudadana, digamos, más accesible, porque ese concepto técnico procesal de legitimación, pues una persona común y corriente podría no entenderlo, ¿no? Luego, el interés jurídico. El actor reconoce que tiene doble nacionalidad y en términos del acuerdo impugnado, pues en forma automática estaría descartado si es que a él en el futuro, que en ese momento era inminente, que ya se acercaba a ese futuro, resultaba insaculado. Luego entonces no podría tener la oportunidad de ejercer su derecho de participación política, ¿no? Por estar ubicado en el supuesto, ¿verdad? De la doble nacionalidad o del mexicano por naturalización. Esto porque, ya dijimos, el programa de integración de las mesas directivas de casilla establece que, pues, no pueden participar quienes estén en esa calidad, ¿no? Los órganos que hacen esta operación en el INE, las juntas y los consejos distritales, ¿verdad? En el sistema informático automáticamente descartarían a los que estén en los ciudadanos que se encuentran en ese supuesto, ¿verdad? Eso es lo que dicen esos párrafos. El programa precisa que la exclusión se fundamenta en el artículo 83, párrafo 1, inciso A de la LEGIPE, ¿sí? Que se requiere que para el funcionario de casilla sea mexicano por nacimiento y no adquiera otra nacionalidad, ¿sí? Entonces, claro, ahí se mencionan que se va
a realizar dice, bajo estas consideraciones, una interpretación sistemática y funcional. Ojo con esto, una interpretación sistemática y funcional. El método para poder resolver el problema es un esquema interpretativo y argumentativo que utiliza esta estrategia sistemática y funcional de varios artículos, ¿no? Se interpretan y se argumentan. El artículo primero, el artículo 41, el artículo 133 de la Constitución, varios artículos de la Convención Americana, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Eh, y el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución, relativo al derecho de tutela judicial, que implica el acceso pleno a la justicia. Vean, la tutela judicial implica el acceso pleno a la justicia, ¿sí? Para privilegiar la solución del conflicto frente a formalismos procedimentales, siempre que no se afecte el debido proceso. Vean la riqueza de la sentencia, ¿no? Que en breves párrafos nos muestra diversos expresiones, criterios vigentes en la jurisprudencia electoral, porque esto permite tener certeza del interés jurídico del actor para promover el presente juicio. Existe definitividad y firmeza, otra vez son dos términos técnicos, ¿sí? Pero son dos requisitos de procedencia, ¿no? Porque en la legislación no está previsto ningún medio de impugnación que se deba agotar antes de presentar el juicio de la ciudadanía ante el Tribunal Electoral. O sea, que procede, por supuesto que sí procede. El estudio de fondo. Nos vamos encaminando otra vez al objetivo de ver cómo se introdujo y se aplicó el test de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Ese es nuestro objetivo en esta explicación detallada que estamos haciendo. ¿En qué consistió primero el agravio? El agravio consiste en que el actor aduce, o sea, el actor plantea, ¿verdad?, que ese artículo, apartado 1, inciso A, es inconstitucional, es inconvencional y por lo tanto ese programa de integración de las mesas directivas y del acuerdo de capacitación también lo es. Y se pide que se inapliquen, que no se apliquen el programa de integración de mesas directivas en esos términos, porque consideran que el artículo 83 que introduce la restricción de que para ser insaculado funcionario de casilla se requiera ser mexicano por nacimiento, no tener doble nacionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, al respecto, ¿qué se argumenta? Fíjense otra vez la técnica de la elaboración de la sentencia. Primero está el agravio y luego los argumentos que sostienen el agravio. Esto es la causa de pedir, ¿de acuerdo? La causa de pedir es lo mínimo que se debe plantear en una demanda bajo las condiciones actuales. Pueden ustedes no citar ningún artículo, pueden simplemente con expresar la causa de pedir, particularmente en el caso de personas y grupos en condición de vulnerabilidad o en situación de vulnerabilidad. Los criterios internacionales, interamericanos y nacionales es que basta con expresar la causa de pedir, ¿sí? La causa de pedir es el qué quiero y por qué lo estoy pidiendo. Lo pueden presentar en una servilleta de papel, ¿no? Pero bien firmada y todo, lo presentan, debe proceder, ¿no? Entonces no es usual, pero podría ocurrir en un caso extremo, ¿no? Entonces, los argumentos de la causa de pedir, dice el señor actor, se restringen sus derechos porque el programa de integración de las mesas directivas automáticamente lo excluyen de participar como funcionario electoral por tener doble nacionalidad. Él lo considera discriminatorio. El artículo 32 de la Constitución, segundo argumento, confiere la posibilidad de regular la nacionalidad, pero no de incluir restricciones contrarias a los derechos humanos. Fíjense, este detalle importante, ¿no? Una cosa es que el artículo 32
confiera la posibilidad de regular la nacionalidad, pero no de incluir restricciones contrarias a los derechos humanos. Es una sutil diferencia, pero es muy importante. El artículo 83 de la Ley IP, en esa porción, fíjense, no supera el test de proporcionalidad para la integración de las mesas directivas con personas con doble nacionalidad. Ello vulnera eh, eh, la finalidad que persigue la Constitución de limitar ciertos cargos por interés nacional y soberanía, además de que está sujeta a controles legales, ¿sí? ¿Qué está diciendo el actor? El actor está diciendo la restricción para las personas ciudadanas que tienen doble ciudadanía o doble nacionalidad, nacionalidad por naturalización, es desproporcionada, porque la finalidad de la Constitución es que haya seguridad, que haya estabilidad, que no se arriesgue la seguridad nacional, ¿no? Ese tipo de conceptos. El introducir esta restricción de la doble nacionalidad o de la nacionalidad por nacimiento, ¿no? De la no doble nacionalidad o nacionalidad por nacimiento para ser funcionario de casilla, dice el actor, es desproporcionado. Tercer argumento. La integración de las mesas directivas con ciudadanos con doble nacionalidad privilegia la participación ciudadana y, ojo, el principio de progresividad en los derechos. En este diplomado de justicia electoral inclusiva, estos dos conceptos que refieren a los principios constitucionales y convencionales son fundamentales. El principio de progresividad nos puede resolver problemas que la legislación no resuelve, sino que complica, porque mantiene ciertas restricciones que proceden del ciclo anterior, del ciclo de la etapa anterior a la reforma del artículo primero de la Constitución, entre otros, 2011, ¿sí? Y de los estándares o de los criterios que la justicia constitucional y la justicia interamericana vienen sosteniendo en favor de los derechos humanos, entre ellos los derechos político-electorales y en particular de las personas que están situadas en condición de vulnerabilidad. Entonces, el sentido de este diplomado y de este módulo es sensibilizar a ustedes y a nosotros también como profesores, facilitadores, ¿no? De esta información y de estos conocimientos, de que tengamos muy presente que los grupos en condición de desventaja, vulnerabilidad, son particularmente sujetos de estos principios que están en la Constitución desde 2011. ¿De acuerdo? Entre ellos, pues este de progresividad de los derechos. Entonces, dice en un cuarto argumento, el asunto debe analizarse con un escrutinio estricto, acorde con criterios de la Suprema Corte cuando se refiere a la categoría sospechosa, su escrutinio. ¿Qué es una categoría sospechosa? Y cómo se revisa, digamos, o evalúa la categoría sospechosa. Lo que ocurre es que el legislador puede incorporar algunas restricciones que encubran una violación de derechos, porque se equivoque o porque lo haga a propósito. Podría ser, lo cual sería más grave, ¿no? Una exclusión o una discriminación y encubierta. Entonces, descubriendo, identificando cuál es esa categoría sospechosa, que puede ser las que están en el artículo primero de la Constitución, ¿no? Pueden convertirse en categoría sospechosa. O sea, de entrada las tenemos que ver con cierta actitud eh, eh, de, de duda, ¿no? De escepticismo, cuando dice queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, claro, el legislador dice, bueno, pues aquí aprovechamos y restringimos los derechos de un grupo. Lo pueden hacer por interés, lo pueden hacer por descuido también. ¿No? Lo peor es que lo hagan por ignorancia. Pero si nosotros mantenemos una actitud de duda razonable, una actitud de escepticismo saludable, ¿verdad? Pero para poder ejercer el pensamiento crítico, podemos introducir aquí un examen, precisamente, un examen de constitucionalidad, de convencionalidad de este tipo de restricciones que están en las leyes, como en este caso, en el artículo 83 de la LEGIPE. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vean ustedes, la pretensión y la causa de pedir. La pretensión del actor es no ser discriminado, dice ahora el órgano jurisdiccional, ¿no? O sea, el actor plantea su caso, qué es lo que quiere y los argumentos. No tiene que ser complicado, lo que tenemos es que conocer los hechos, las normas y las pruebas. Eso es lo que tenemos que conocer para hacer el planteamiento y plasmar así 1, 2, 3, 4, 5 los argumentos que sostienen la pretensión. Dice ahora el órgano jurisdiccional, yo entiendo que la pretensión del actor es no ser discriminado. Fíjense, ¿no? O sea, el actor no lo dijo con todas sus letras, pero el órgano jurisdiccional, donde hay unos secretarios de estudio y cuenta que saben probablemente mucho más, unos expertos, ¿no? Están todo el día y todos los días, todos los años, tienen muchos años, carrera judicial, o sea, están todos los días en eso. Ellos dicen, ¿no? A ver, el actor lo que me está queriendo decir es que no quiere ser discriminado por la exclusión automática de la posibilidad de integrar la mesa directiva de casilla y pide que se inaplique el artículo 83, apartado 1, inciso A. Eso no lo dijo así el actor, pero el órgano jurisdiccional que dispone de este conocimiento técnico especializado y que lo debe de poner en palabras lo más accesibles posibles, ¿sí? Lo frasea de esta manera, que inaplique el artículo 83 de la LEGIPE en la porción normativa que precisa que se requiere ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad. Sí, imagínense ustedes el poder del Tribunal Constitucional frente al legislador, ¿no? De inaplicar una porción de un artículo que el legislador aprobó cuando el legislador ha sido electo por la mayoría, por el voto popular, y los magistrados son nombrados por el Senado, ¿no? A propuesta internas que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, aquí se ve en vivo y a todo color en esta sentencia cómo este acto de inaplicación sí requiere una justificación, porque primero hay que ser deferente con el legislador, o sea, el juez también tiene que considerar que el legislador no introdujo esa restricción nada más porque le dio la gana. No, 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 no. O sea, hay que examinarlo racional y críticamente. ¿O por qué el legislador mantiene allí la restricción? ¿Sí? De 2014 en adelante, la ley general, la LEGIPE, cuando en 2011 había una reforma constitucional pro derechos fundamentales. Pues o fue un error o consideró que debía de mantenerse esa restricción para integrar las mesas directivas de casilla a los ciudadanos con nacionalidad por, por naturalización y a los que tuvieran doble nacionalidad. ¿Sí? Dice la ponencia, en consecuencia también pretende que se modifique el programa de integración de mesas directivas del acuerdo de capacitación en la parte que descarta a los ciudadanos con doble nacionalidad. ¿Sí? Ahora, vean, compañeros, esto lo considero muy importante para didácticamente, ¿sí? En términos pedagógicos, para todos nosotros. La causa de pedir.
la sustenta en el hecho de que dicha disposición normativa y su aplicación al programa de integración de las mesas directivas de casilla restringe indebidamente el ejercicio de sus derechos político-electorales, de participar como funcionario de casilla. Restringe indebidamente, ya que no genera, ya que genera una situación de discriminación en su perjuicio al hacer una distinción arbitraria. La categoría sospechosa efectivamente encubre una discriminación y una distinción arbitraria. ¿Sí? Eh, en consecuencia, la controversia se puede plantear con el siguiente cuestionamiento. Vean la técnica utilizada en esta sentencia. Se hace la pregunta, ¿qué es la litis? ¿No? Está la pretensión de la causa de pedir, los argumentos, y entonces se formula en términos de una pregunta. ¿Es razonable la restricción de excluir automáticamente al actor de la selección de integrantes de las mesas directivas por tener doble nacionalidad? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Esto sirve hasta para las tesis académicas, ¿eh? Para las tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Así habría que hacerlas, ¿sí? Entonces, plantear el problema y luego hacer una pregunta y luego viene la hipótesis o la tesis que vamos a sostener. En el punto 3, la sentencia dice tesis de la decisión, ¿sí? Fíjense, aquí hay una metodología. La metodología es indispensable para poder justificar la decisión interpretativa en el ámbito que ustedes quieran, ¿sí? En el ámbito académico, en el ámbito de un debate político, en el ámbito judicial, en este caso, la metodología. ¿Con qué metodología, con qué procedimientos, con qué estrategias, métodos, técnicas nosotros resolvemos el problema planteado y justificamos la solución al problema? Entonces aquí está, dice, tesis de la decisión. La ponencia considera que es fundado el agravio porque esa porción normativa eh, constituye una restricción injustificada. ¿Por qué? Porque vulnera los derechos políticos electorales del actor y el principio de igualdad y no discriminación. El principio de igualdad y no discriminación está en el artículo 1 de la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, está prohibida toda discriminación. Y los mexicanos, todas las personas, pues somos iguales ante la Constitución y ante la ley. Entonces, eh, por eso decía yo, los derechos humanos fundamentales son universales, lo dice la propia Constitución, son interdependientes, se gozan de manera ilimitada, no se desgastan, no se acaban, no se pierden, sino que son, eh, digamos, son intangibles, ¿de acuerdo? O sea, no se agotan. Entonces, esto, por tanto, procede declarar la inaplicación de esa porción normativa al caso concreto y como consecuencia modificar el acuerdo, modificar el programa para que no se excluya automáticamente al actor del proceso de insaculación por tener doble nacionalidad en el supuesto futuro de que saliera sorteado su mes y su letra del alfabeto del primer apellido. Vean otra característica de la sentencia. En este caso, el actor no había sido excluido cuando presentó la demanda, pero él anticipó que podía ser excluido y entonces dijo, oye, de una vez, dado que van a aplicar el programa, pues se puede convertir en un hecho consumado. Yo te anticipo que no, que impugno el acuerdo que ampara el programa, ¿no? De integración de mesas directivas de casilla. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Yo tengo un interés jurídico porque tengo doble nacionalidad. ¿De acuerdo?
Y considero que hay una discriminación y una violación del principio de igualdad de participación política que está encubierto, esa discriminación, por el tema de la doble nacionalidad, con base en el artículo primero de la Constitución. Eso es desproporcionado, como lo veremos más adelante. Dice, esto porque se determina la inaplicación al caso concreto de esa porción normativa que establece que para integrar la mesa directiva de Casilla se requiere, pues, no tener doble nacionalidad. La metodología de estudio y justificación, primero se va a precisar el derecho político electoral que se vulnera, que es el de acceso a la función electoral. En esta parte es muy importante la sentencia porque distingue entre derecho de acceso a la función electoral y derecho de acceso a una función pública, que eso no había sido debidamente estudiado con anterioridad. No es lo mismo que la Constitución establezca o introduzca una restricción para extranjeros o mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad para desempeñar cargos públicos, ¿sí? Como esos que mencioné hace un rato, que para realizar funciones electorales. Entonces, integrando órganos electorales. Y tiene base constitucional esta distinción, ¿sí? Luego dice, B, el estudio de la inaplicación a partir de la nacionalidad como categoría sospechosa para imponer medidas legislativas restrictivas. También eso lo vamos a estudiar. Y finalmente, y esto es lo que yo quiero destacar, compañeros, para que esta sentencia ustedes la descarguen, la tengan presente, ¿sí? Que la aplicación del test de proporcionalidad bajo escrutinio estricto, para que cuando en cualquier actividad que ustedes realicen, académica, profesional, operativa, la tengan presente como un posible modelo, ¿no? Quiero decir que es el único, pero sí es uno sencillo e interesante que nos ilustra cómo se hace esta operación, ¿sí? El derecho de acceso a la función electoral, fíjense. En la gama de derechos humanos se encuentran los derechos políticos, que posibilitan la participación de los individuos en la vida pública del país. Estos derechos tienen como titulares a personas que cuentan con la calidad de ciudadanos. Dentro de estos derechos está el de acceso a las funciones públicas, aunque no está plasmado expresamente en la Constitución, con el sentido amplio que plantean algunos instrumentos internacionales, pues sí se puede distinguir e incorporar al sistema jurídico mexicano porque lo prevén los tratados internacionales. O sea, los tratados internacionales prevén, como la Convención Americana, que hay un derecho de acceso a las funciones públicas del país, ¿sí? Y eso se puede incorporar también en el sistema jurídico mexicano y distinguir entre derecho a la función pública y derecho a la función electoral. A partir de la reforma del artículo primero de la Constitución, se concretó un bloque de derechos, ¿sí? Porque los tratados internacionales se convirtieron en parte del sistema jurídico nacional junto con sus garantías en el caso de los derechos humanos, ¿verdad? Así que dice esta sentencia, si en el tratado internacional se prevé el derecho de acceso a la función pública, eso de inmediato entra a formar parte del bloque de constitucionalidad y se entiende que la norma jurídica nacional que está en la Constitución se ha extendido, se ha ampliado, ¿sí? Y que incluye ahora ese derecho de acceso a la función pública. Cuando decimos el bloque de constitucionalidad, cuando decimos la internacionalización de la Constitución y la constitucionalización de los tratados internacionales, es porque en materia de derechos humanos, la Constitución mexicana en 2011 amplió, ¿de acuerdo?, el paraguas protector de los derechos porque incorporó los tratados internacionales al sistema jurídico nacional. Entonces, en materia de derechos, ¿de acuerdo? Esto es un cambio revolucionario en lo jurídico en el país, ¿sí? Y tenemos que captarlo y por eso estamos aquí. Este diplomado de justicia inclusiva es la prueba
de cómo estas operaciones se vienen haciendo eh, eh, más allá de lo que diga la ley, como en este caso lo vamos a verificar, ¿sí? En protección, tutela de los derechos humanos fundamentales, ¿sí? Entonces, el artículo 23, claro, inciso C de la Convención Americana, establece ese derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad. Así que el Estado tiene que garantizar que ese derecho se cumpla, que los ciudadanos lo puedan ejercer. No es que se declare el derecho y se reconozca y háganle como quieran. No, 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 no. O sea, la Convención Americana dice, y los tratados internacionales por lo general establecen, oigan, tiene que haber un conjunto de medidas y de acciones que lleve a cabo el gobierno nacional, el Estado nacional, a través de sus órganos de gobierno para remover los obstáculos. Por eso noten ustedes, mucho de lo que están viendo en este diplomado es remoción de obstáculos a la participación de las mujeres, a las personas privadas de su libertad sin sentencia firme, condenatoria, ¿no? Sí, a las personas con discapacidad, a los mexicanos con doble nacionalidad o con nacionalidad por naturalización. ¿Sí? Así que viene un desarrollo aquí de qué implica el derecho de acceso a la función pública y, y luego se dice, también se analiza si el derecho de acceso a la función pública es igual al derecho de acceso a la función electoral, ¿no? Y dicen que se puede establecer una distinción porque no es lo mismo y no tienen la misma sensibilidad un determinado cargo, por ejemplo, de presidente de la República o de gobernador o dirigente de las Fuerzas Armadas, que eh, probablemente un regidor de un ayuntamiento o la otra, o un director general de una empresa del gobierno o un integrante de una mesa directiva de casilla, ¿sí? Aquí se dice cómo es que se pues, integran las casillas. Fíjense, un presidente, un secretario, dos escrutadores, tres suplentes, ¿verdad? Incluso si hay elecciones concurrentes, pues hay más personas que están allí en la casilla, hay mucha vigilancia, garantías, representantes de los partidos políticos en las mesas directivas de casilla, hay reglas muy detalladas de la apertura, el desarrollo y el cierre de la jornada electoral, ¿sí? Repito, los partidos pueden acreditar candidatos, o sea, el derecho político fundamental, que es fundamental, a la participación política en las mesas directivas de casilla, ¿sí? No depende, no depende determinantemente, ¿sí? Es decir, que la casilla funcione como se espera, de acuerdo con la regulación que abra sus horas, que se desarrolle de sus actividades y que cierre, que lleve a cabo todos los actos y operaciones, no depende de que uno o dos, o incluso el presidente, vamos, de la mesa directiva de casilla, sea un mexicano con doble nacionalidad o que sea un mexicano por naturalización. Eso es lo que se dice. Ahora, la nacionalidad como categoría sospechosa, ¿sí? Otra vez, la categoría sospechosa puede contravenir lo dispuesto con la Constitución porque puede introducir una discriminación o una desigualdad, ¿sí? Es una distinción basada en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo que ya leí del artículo primero de la Constitución, ¿verdad? Entonces, todas las personas deben ser tratadas igual que todas las demás, ¿sí? Y, por lo tanto, hay un deber jurídico de las autoridades de tratar a todas las personas de la misma manera cuando estén ubicadas en el mismo supuesto o bajo las mismas circunstancias, ¿no? Así que están prohibidas las conductas que atenten contra la dignidad humana o menoscaben los derechos y libertades de los gobernados. Por ejemplo, esta es una categoría sospechosa. Sospechosa, repito, porque tenemos que sospechar, ¿no? Tenemos que, con una duda razonable, con un escepticismo sano, acercarnos a decir, a ver, ¿cómo lo reguló el legislador? ¿No?
si el legislador se pasó, introdujo una restricción desproporcionada, entonces procede un escrutinio estricto de proporcionalidad para ver si no se pasó, ¿verdad? De la medida necesaria para conseguir el fin que prevé la propia Constitución. Sí, entonces vamos avanzando para llegar al test de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? También en razón del tiempo. El test de proporcionalidad como método interpretativo para valorar, ¿sí? La proporción de las restricciones legales a los derechos tiene sustento porque es un deber del Estado el tutelar los derechos, ¿no? Entonces tiene que estar seguro de que cuando se escriben los derechos en la Constitución y en las leyes, no se incurra en una desproporción que resulte discriminatoria o violatoria de derechos. ¿Sí? Así que eh, recuerdan ustedes, seguramente ya han escuchado hablar en este diplomado o en algún otro, o en sus clases, ¿no? Que hayan tenido en su formación jurídica, de la proporcionalidad y la ponderación. Entonces se remite a la teoría de la argumentación jurídica y de los derechos humanos que formuló en su tesis de doctorado Robert Alexy. Entonces, Robert Alexy, este teórico, jurista, filósofo alemán, eh, pues ha precisado en su obra que tiene que la restricción corresponder a un fin legítimo. El fin legítimo tiene que estar sustentado constitucionalmente. Si hay una restricción a los derechos, tiene que responder a un fin legítimo. ¿Es un fin legítimo la seguridad nacional? ¿Es un fin legítimo la estabilidad? ¿Es un fin legítimo el interés público? Porque con base en esos conceptos es con los que suelen justificarse restricciones de derechos. Por ejemplo, ven ustedes cómo recientemente hay un debate en México de que el presidente, a través de la instancia jurídica respectiva, ha declarado de seguridad nacional la información relativa a los proyectos del Tren Maya, ¿no? Y de Dos Bocas, ¿no? Entonces, no puede accederse a esa información por razones de seguridad nacional. Es más, se pretende que los amparos no procedan por razones de seguridad nacional, lo cual es muy cuestionable. Los juristas están cuestionando esta decisión y hay una iniciativa de reforma a la ley de amparo para que se pueda sostener ese concepto. Entonces, el fin legítimo tiene que estar en la Constitución, ¿sí? Lo tenemos que examinar. En este caso, aquí la sentencia más abajo va a aclarar cuál es el fin de restringir la integración de las mesas directivas de casillas con mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad. Y vamos a ver si se sostiene la restricción en relación con el fin. En caso de no cumplir esos requisitos, la restricción será desproporcionada, pues sí, ¿no? Contraria a lo establecido en los tratados internacionales. Claro, se advierte que si no, que si se advierte que no existe un fin legítimo, este, eh, o que no sea proporcional, esa restricción razonable o idónea no se debe aplicar. Porque ¿cuáles son los criterios de la restricción y que tiene que revisar el test de proporcionalidad? Que el fin sea legítimo, que la medida sea idónea, no hay otro, que sea necesaria, primero. Segundo, que sea idónea, porque puede haber otras medidas, no restringirlos de esa manera, ¿no? Y tercero, si la restricción es correspondiente o para proteger el fin de la seguridad nacional, el interés público, ¿no? Nos estamos excediendo. Bien, entonces, eso es lo que se trata de resolver aquí, ¿sí? Dice, la porción normativa impugnada es inconstitucional, ¿sí? Porque se trata de un aspecto sobre el cual el legislador ordinario cuenta con libertad de configuración, sí,
¿sí? El legislador que hace la ley secundaria. Pero esta debe ser apegada al principio de proporcionalidad, considerando la naturaleza del derecho político electoral cuyo ejercicio se pretende restringir, ¿no? Por tanto, se realiza el examen de proporcionalidad, a ver si supera o no el test, ¿sí? Dice, el primer paso es analizar si la restricción impuesta para integrar mesas directivas eh, tiene un fin constitucional legítimo de que el ciudadano mexicano no tenga doble nacionalidad, ¿sí? Eh, Porque hay que considerar, dice la sentencia, el principio pro persona, pro derechos humanos, ¿sí? Hay que hacer una interpretación lo más favorable posible a los derechos, no a su restricción, ¿sí? Esto está en los tratados y en la propia Constitución. Así que la limitación de que eh, los integrantes de las mesas directivas de casilla tengan estas condiciones, ¿sí? No es, dice la sentencia, armónico ni con el tratado internacional ni con la Constitución. Porque el artículo 32 de la Constitución, en todo caso, permite regular el ejercicio de los derechos de esas personas con doble nacionalidad, ¿verdad? Para acceder a cargos y funciones públicos, ¿sí? Pero no está claro, no dice que se trate de los casos de integrar órganos electorales, ¿sí? Eh, no, aquí está la distinción, vean, no está referida al derecho, no está referida al derecho de acceso a las funciones electorales, esa restricción, sino al ejercicio de determinados cargos y funciones del servicio público, ¿verdad? Esta diferencia entre servicio público y función electoral está o se deriva o se infiere de los artículos 5, 108 y 127 de la Constitución, ¿sí? Y luego se dice cuáles son los unos y otros, las funciones públicas y las funciones electorales, los cargos que se consideran de servicio público de carácter estratégico y prioritario, ¿verdad? Que se protege la soberanía, la independencia y la seguridad del Estado, claro, son los cargos que tienen que ver con la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas, las embarcaciones, los buques, los puertos, todo, pero no dice en ningún lado, ¿sí? Que se trate de la función electoral, ¿de acuerdo? Dice, por lo tanto, la restricción prevista no tiene un fin constitucional legítimo, porque no es lo mismo lo que el legislador ha pensado en términos constitucionales de que los mexicanos con doble nacionalidad o por naturalización no puedan acceder a ciertos cargos públicos porque se protege la soberanía, la independencia y la seguridad del Estado, pero no se refirió a la integración de las mesas directivas de casilla. Ya veremos luego si los órganos electorales, porque aquí lo que se discute son mesas directivas de casillas, no consejo general de un OPLE, no pleno de un tribunal, no, mesa directiva de casilla, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no hay una justificación para introducir esta restricción desproporcionada, porque no se trata de actividades de áreas estratégicas o prioritarias que impacten en la seguridad, soberanía o interés nacional. Se trata de un órgano colegiado que realiza una actividad común de instalar, recibir la votación, realizar el escrutinio y cómputo de los votos de casilla para remitirlos al Consejo Electoral. Además, en el Consejo Electoral es un colegiado que también puede verificar el trabajo que hicieron las mesas directivas de casilla, pueden recontar los votos. Hay además todo un sistema de vigilancia de los propios partidos políticos, hay observadores electorales. No es justificable restringir el derecho del escrutador o del presidente, incluso del secretario de la casilla, porque tenga doble nacionalidad o nacionalidad por naturalización. ¿Sí? Entonces, hay diversos controles administrativos y jurisdiccionales. Luego el asunto se puede ir al Tribunal Electoral Local, el asunto se puede ir a la Sala Regional. Lo pueden revisar una y otra vez, ¿sí? Para ver que las elecciones fueron libres, fueron auténticas, que se cumplió con los principios de organización de las elecciones,
que se cumplió con las reglas de la jornada electoral, desde la apertura hasta el cierre de las casillas, el escrutinio y cómputo, la remisión de los paquetes, los resultados, etcétera, ¿sí? Eso es lo que dice. Por lo tanto, esa restricción del artículo 88 de la LEGIPE es inconstitucional, es inconvencional, porque no responde al fin que las restricciones que prevé el artículo primero de la Constitución, ¿sí?, estén amparadas por esa restricción. Es completamente, digamos, otra vez, desproporcionada. Así que la conclusión, vean ustedes, otra vez, en la técnica de la sentencia, ¿no?, es problema, antecedentes, o sea, caso, problema, pregunta, hipótesis de solución, argumentos, decisión, ¿no?, argumentos, y luego el test de proporción. Y luego la conclusión. Concluimos que un ciudadano que tenga doble nacionalidad puede ser integrante de una mesa directiva de casilla, ¿sí? Así que los efectos, otro elemento de la sentencia, muy importante, los efectos. Dado que fue fundado el agravio, lo procedente es declarar la inaplicación al caso concreto de esa porción normativa que establece lo que ya sabemos, que para la integración de las mesas el ciudadano debe ser mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, modificar el acuerdo de capacitación y, por lo tanto, prever las medidas pertinentes para que se elimine esa restricción e informar a la Suprema Corte la inaplicación al caso concreto de la referida porción normativa. Los puntos resolutivos: se modifica el acuerdo de capacitación, se determina la inaplicación y se informa a la Suprema Corte. ¿De acuerdo? Entonces, lo he querido detallar, compañeros, como lo he hecho de manera... Creo que me desconecté por un buen rato, ¿verdad, compañeros? ¿O lo pudieron seguir? ¿Sí? ¿Lo alcanzaron a seguir? Correcto. Muy bien. Sí, Jesús, Jonathan. Sí, Sí. solo fue un momentito. Muy Sí, bien. sí, fue rápido. En lo que fui y regresé. Muy bien. Entonces, conclusión. Me interesa tanto, esta literatura está a su disposición, ¿sí? En el portal del tribunal, ustedes pueden encontrar desde la sentencia hasta los 2 tomos de la obra producida por el doctor Felipe de la Mata, que son estos 2 libros que ya les he recomendado en otros casos, Justicia Electoral y Derechos Humanos, ¿sí? Tomo 1 y tomo 2, allí está en la bibliografía de este diplomado y se pueden respaldar en esta muy bien hecha obra. Yo lo que quiero es destacar, ¿verdad?, que hay categorías sospechosas y una de ellas, para el caso de los grupos vulnerables o en condición de vulnerabilidad, es que pueden ser introducidas por el legislador por descuido. O sea, en 2014, el legislador, al reformar las leyes electorales y crear la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, pues tal vez no pensó, no alcanzó a identificar que, bueno, que ya no se sostiene, ¿sí? El que se exija doble nacionalidad, no doble nacionalidad, o
nacionalidad por nacimiento a quienes integran las mesas directivas de casilla, ¿no? Entonces, la sala superior ha comenzado a girar hacia allá. El magistrado de la Mata ha sido muy insistente en esto. Hay un caso también del estado de Nuevo León, ¿verdad? En el cual para las elecciones 2021 se presentó precisamente una ciudadana para impugnar que no le estaban otorgando el registro como candidata independiente suplente, ¿sí? Porque tenía nacionalidad por naturalización. Y en este caso, la Comisión Electoral y el Tribunal Electoral de Nuevo León otorgaron el registro. O sea, asumiendo esta orientación que la Sala Superior le ha venido imprimiendo a estas disposiciones, declarando su inconstitucionalidad, inconvencionalidad, porque es desproporcionada la restricción, se le otorgó el registro a la candidata. ¿Sí? Ahora, la pregunta es si eso también va a ser válido para ser gobernador, para ser diputado federal, para ser senador o para ser presidente de la República. En principio parecería, ¿no?, que sí, pero aquí hay que considerar que la Suprema Corte de Justicia, con un criterio del año 2011-2012, ha establecido que no, que la Constitución establece artículo 116, ¿no? O el artículo 53, 55, para el caso de los diputados y senadores, ¿no?, que se tiene que ser mexicano por nacimiento. Entonces, los mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad, sin renuncia expresa, ¿no?, pueden ser candidatos a la presidencia de la República, al Senado o a la Cámara de Diputados o a una gubernatura, o a ser integrantes del Consejo General del INE o del Pleno de la Sala Superior o de la Corte, porque en todos los casos están presentes esas restricciones. Y les daría, ahora sí, háganme favor, el uso de la palabra para ver si ustedes determinarían que la propia Constitución, si ustedes fueran magistrados, si la propia Constitución digamos, es justificable, que la propia Constitución es ponderable, ¿no?, que la propia Constitución introduzca esas restricciones y para estos casos que he mencionado, integrante del Consejo General del INE, en la Sala Superior, o diputados, senadores, gobernadores, presidente de la República. ¿Tú qué opinas, Raúl Pablo? ¿Qué opinas? Me gustaría escucharte. Sí, profesor. Pues, sin duda, todo este diplomado, como siempre, sus clases me dejan mucho pensando y mucho reflexionando sobre estos temas. Y desde ayer mencionar esto de la nacionalidad y la extranjería nos lleva a un tema que creo que deberíamos repensar las formas de ser y de ciudadanos, ¿no? Sobre todo ahora que se viene la reforma electoral, me llama la atención que se propone un sistema de acceso por listas, que de alguna forma podemos asemejarlo a un acceso por RP. Exacto. También a la posibilidad de pensar en candidaturas independientes con acceso por medio de RP, lo cual actualmente sería entendido que no se tiene previsto más que para las regidurías o concejalías en la Ciudad de México. Pues haciendo, estamos en una materia que está en constante evolución y que nos lleva a estar repensando, pensando y más pensando. Sí. Efectivamente, ¿no? Sí. El mensaje principal es que estamos en un momento ciertamente de transformación, ¿no?, de la vida pública del país, ¿no? No solo desde 2018, desde 2011, ¿sí? O sea, en el ámbito jurídico, ¿no?, que tiene su propia esfera, su propio lenguaje, autonomía, esta transformación viene de años atrás. Estamos ahora reforzando esa transformación con criterios que también hay que atender, ¿no?, porque orientan a proteger y tutelar todavía más a los grupos desprotegidos.
Y me parece que ese es el sentido en general de la orientación del Estado y también de la política judicial, la Corte, la Sala Superior, ¿no? Los tribunales electorales locales lo están haciendo también. Entonces, muy bien, Raúl Pablo, creo que es relevante tu opinión. ¿Alguna otra opinión, Mónica, Jonathan? ¿Qué opinan ustedes? Si llegara a presentar, ¿ustedes creen que se sostenga históricamente que hoy el presidente de la República, si llega a ser mexicano por naturalización, ha vivido toda su vida en México, pues desde que era niño, incluso nació accidentalmente en otro país, porque sus papás fueron allá, ¿no? Y vivieron un tiempo allá, pero son mexicanos, sus abuelos, y es mexicano por naturalización? ¿No podría ser él o ella candidata a la presidenta de la República? A ver, Jonathan. Yo creo que ya en la época actual ya no se sostiene. Me imagino que en aquellos tiempos de que se hizo la Constitución del 17, pues había ciertos peligros, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que ya sabemos que históricamente cómo habían actuado. Me imagino que fue cierta restricción por este tema, pero creo que ya en la actualidad no aplica. Incluso por ahí hay un caso histórico de Adolfo López Mateos Ah, que sí, se decía, ¿no? Que sí, sí, nació en sí. Guatemala y Ajá. siempre creció y todo en Atizapán de Zaragoza, de hecho, Mm, y siempre se tuvo como que ese tufo eh, pues de duda, pero finalmente pues el cuate era más mexicano que nada, ¿no? Entonces, yo creo que ya actualmente no se sostiene esa posición. correcto. Sí, muy bien. Yo creo que va a reinar un consenso. A ver, ¿quién votaría a favor de la propuesta de Jonathan? ¿Sí? Levantando la mano. Sí. Sí, la mayoría estarían de acuerdo. ¿Hay alguien que estaría en desacuerdo, compañeros? ¿Alguien estaría en desacuerdo? A ver quién quiere participar. Adelante, Gloria, o quien quiera participar. Y Mónica, ¿verdad? Mónica, adelante. No, yo estoy de acuerdo. Levanté mi manita porque fue como Ah, consenso, fue el voto, el pero, voto. Bien. pero sí estoy de acuerdo que ya no se sostiene. Es como también el caso de Fox, ¿no? También se hizo porque sus papás no eran de nacionalidad mexicana, entonces siento que sería como similar. eh, Como dicen, depende de la aceptación de la ciudadanía, ¿no? Correcto. Muy bien, efectivamente. Entonces estamos, ¿no? Esa es la orientación, esa es la orientación de la línea jurisprudencial. Todavía hay unas dudas. La Corte sostiene, y es vigente el criterio, de que para gobernador no, pero está en el artículo 116 de la Constitución, porque también se ha venido diciendo que las constituciones de los estados pueden flexibilizar los requisitos. Yo creo que en esto consiste lo sabio y lo interesante del test de proporcionalidad, ¿no? Porque si el legislador no lo prevé en sede legislativa, ¿sí? Porque también es difícil prever todos los casos específicos. Entonces, en última instancia, el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad final, cerrando el sistema de conversaciones, ¿no? O de diálogos, ¿no? Eh, de los diversos procesos jurídicos, legislativo, administrativo, el INE, judicial, ¿no? Primera instancia, segunda instancia, última instancia, la sala superior o la corte tiene la posibilidad de revisar y decir, aquí es aceptable, es justificable o no lo es, ¿no? Creo que eso es importante. A ver, Jonathan, ¿alguien más quiere participar? Sí, adelante, adelante. No, era para otros efectos. Muy bien. Entonces, a ver, Oscar, sí, por favor, adelante, Oscar. Sí, buenos días, doctor. Bueno, yo desde mi punto de vista consideraría que una persona con doble nacionalidad o un mexicano por naturalización, perdón, más bien, corrijo, un mexicano por naturalización, para mi gusto sí pudiera tener derecho a tener
¿cómo se dice? La oportunidad de un cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque si en la Constitución mexicana le da derechos a la persona con una naturalización, con una nacionalidad por naturalización, pues si tiene derechos debería tener la oportunidad, porque por eso digamos que está el principio de universalidad, ¿no? Donde pues todos también deben de tener igualdad de oportunidades. Eh, y pues por ese motivo yo creo que sí, o sea, yo no tendría problema y pues ya dependería también de los mexicanos que, o sea, que votaran por él. Pero si tiene el derecho, ¿por qué no tener la oportunidad? Correcto, eso también es un Porque, buen por argumento. ejemplo, bueno, me Es un estoy buen acordando de argumento. de un caso, si no me equivoco, en la Constitución mexicana, por ejemplo, da una restricción para los que son como que del ejército, algo así, no Y recuerdo muy bien, no sé el cómo artículo decirlo. Es 32, ahí lo solamente dice. para los que tengan nacionalidad mexicana, o sea, que nacieron en México. Sí, En sí, las los Fuerzas cargos. Armadas no puede Así haber es, un extranjero. Entonces, así si es, no hay una así es. restricción, perdón, pues ahí es donde yo diría, si tiene el derecho, pues adelante. Correcto. Bueno, entonces, vamos para ir concluyendo. El sentido es precisamente que eh, si las leyes o incluso si la propia Constitución introducen restricciones injustificables porque son desproporcionadas, violentan principio de igualdad o de no discriminación, ¿sí? Entonces el Tribunal Constitucional puede hacer la ponderación, ¿no? Para determinar si la restricción se justifica. Si el fin es constitucionalmente legítimo, fíjense lo que se encontró en este caso. En este caso se encontró que el fin no era constitucionalmente legítimo. O sea, que la restricción, por lo tanto, era injustificada. ¿Por qué? Porque se distingue entre funciones públicas, como bien nos dijo hace un momento compañero Oscar, y funciones electorales. Para las funciones electorales no está previsto, por lo menos es opinable, no está previsto que se aplique esa restricción de la doble nacionalidad o mexicano por naturalización, sino como bien se dijo y dice el artículo 32, para cargos que involucren un riesgo a la soberanía, a la seguridad nacional, eso, ¿no? Entonces, sí habría que examinar caso a caso para ver, por ejemplo, ustedes aquí la pregunta que estamos haciendo y la respuesta es incluso para el caso del presidente de la República, pues entonces ya no digamos, ¿verdad? Para el caso de gobernador o para el caso de diputado, como ya se avanzó en el caso de Nuevo León, que sí se permitió que una mexicana por naturalización, no cualquier mexicana por naturalización, revisando el expediente, pues quedó claro que esta persona nació en Colombia, ¿sí? Vivió hasta los 9 años allá, pero después vino y vivió toda su vida aquí, ¿no? Y además es una persona que ha sido una deportista muy relevante, que ha representado a México en competencias internacionales, que además es una señora que tiene unas guarderías, que apoya mucho a los niños. No, no, bueno. Entonces dices, a ver, si el certificado de nacionalidad por naturalización, ¿no? Asegura que haya una lealtad, si eso todavía quisiéramos asegurarlo, pues ahí está la evidencia. Entonces, sí coincidimos, ¿no? En que se trata como que de un requisito obsoleto, digamos, o que ya no es sincrónico con las condiciones de nuestro tiempo, y sobre todo hay una serie de garantías jurídicas, ¿no? Como dice la sentencia, para que se asegure que el órgano del que se va a formar parte como mexicano o mexicana con doble nacionalidad por naturalización, va a cumplir con sus funciones y sus finalidades que están constitucionalmente establecidas, ¿no? Se puede ser presidente de la mesa directiva de casilla, sí, pero hay secretario escrutador, o que el presidente de la mesa directiva de casilla, de una
de las 160,000 mesas directivas de casillas. Ahora, ¿cuántos mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad estaban en ese supuesto en 2018, ¿no? O en 2021. No, y mandaron a pedir el dato, eran 300,000. O sea, 300,000. Pues no son muchos, 300,000, porque aparte la insaculación, pues como se determina por la letra del apellido y el mes de nacimiento, pues hombre, se reducen esos 300,000 vamos a decir, a 3,000, ¿no? Y de esos 3,000 de aquí a que son insaculados, no pinta, vaya, ¿no? Y para que hubiera, digamos, un complot internacional, ¿no? En contra de la seguridad nacional, ¿no, Edmar? ¿No? Pues o sea, sería algo así como impensable, medio loco, ¿no? Bueno, pues esa es, en palabras muy accesibles, de lo que se trata el test de proporcionalidad. De eso se trata. Bien, ¿alguien más quiere comentar? A ver, Edmar, sí, por favor. Gracias. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo creo que uno de los ejemplos que pueden demostrar lo que aquí se está argumentando, claramente, pues tiene que ver con las diputaciones migrantes, ¿no? Que existen en algunas legislaciones en las entidades federativas, ¿no? Yo creo que Zacatecas desde hace, creo que como 20 años, 15 años, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Guerrero, tenemos la figura de diputación migrante, pero nunca la hemos podido poner en marcha, dado que hay por ahí una restricción en la Constitución y en la ley, y siempre se la han llevado con transitorios. La verdad es que no me acuerdo exactamente cómo está, porque no estoy especializado en el tema, pero cada vez que va a haber proceso electoral hay un transitorio que dice, pues para el siguiente, y luego pues para el siguiente, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí yo creo que hay mucha materia para algún JDC, No, claro. para un litigio. Y bueno, en general yo creo que este es un primer comentario. Un segundo, si me lo permite rápidamente, doctor, es decir que yo creo que en las entidades federativas, esta es una opinión personal, dado que las entidades federativas tienen pues su propia legislación o la forma de crear su propia legislación, debería de respetarse si, digamos que si es en pro o en beneficio de la apertura, ¿no? De este tipo de derechos, siempre y cuando no sea en contra, ¿no? No vaya, digamos, que a mermar el ejercicio de algún derecho político electoral, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando llegué a ser consejero electoral en el OPLE, allí en Guerrero. Toda mi vida crecí en Morelos, ¿no? Toda mi vida crecí en Morelos. Estudié desde la primaria hasta la universidad, maestría en Morelos. Regreso a mi estado natal, a Guerrero, a querer ejercer un cargo como funcionario electoral. Evidentemente no hay una restricción en la ley, pero sí había digamos que una dinámica al interior del consejo, pues muy fuerte, de crítica muy fuerte, de que llegaba casi un extranjero de regreso a Guerrero cuando yo había nacido, yo nací ahí, ¿no? Entonces, Sí, claro. no hubo una impugnación, no hubo una restricción, digamos que está permitido hacerlo así desde la ley, pero justamente me acordé de todo este pasaje desde hace 4 años que me tocó vivirlo, ¿no? Son mis comentarios. Muchas gracias. Muy bien, Edmar, muy interesante, muchas gracias. Sí, el tema de los migrantes que menciona Edmar también como un grupo desaventajado, la diáspora, ¿no? De millones en Estados Unidos de mexicanos y 1,000,000 de personas de la Ciudad de México, sí, que residen en Estados Unidos, 1,000,000. Entonces, para el proceso electoral 2021, esa sentencia también, si la ven en el diplomado, es muy importante. Si no, les recomiendo que la busquen, la sentencia del diputado migrante, ¿sí? Así la pueden identificar simplemente de TPJF, sentencia diputado migrante, sala superior. Esa, que fue de la ponencia del magistrado Felipe Fuentes, es importantísima, porque ahí se ve también cómo la sala superior puede hacer una cosa que no se hace con frecuencia, que es
digamos, decretar la anulación de una reforma legal local, ¿sí? Y reactivar un decreto que haya anulado el propio Congreso local en el tiempo, o sea, hacia atrás, revivirlo y ultraactivarlo, vamos, o sea, ponerlo en vigor para el futuro, ¿sí me explicó? Pero para un solo proceso electoral que permitió que con toda una serie de vicisitudes, pero hay algunos diputados representantes de la migración de la Ciudad de México en Estados Unidos, ¿sí? Sin esa sentencia no habría sido posible y claro, hubo toda una discusión en varios casos que 2 o 3 pues, no eran realmente migrantes y no fueron elegibles, pero se pudo detectar y se declararon inelegibles. Dicen que 1 o 2 ni modo se colaron, pero bueno, también la figura está vigente. Por lo menos hay un grupo de 3 o 4 diputados migrantes que representan a los migrantes, sus intereses en la Ciudad de México por primera vez en la historia. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante el comentario de Edmar. Sí, es factible, Edmar, y ese precedente lo hace posible, desde luego. ¿Sí? Ahora, noten también la técnica de los efectos de la sentencia, ¿eh? Muy importante, porque el juez no sustituye al legislador. La norma del legislador es abstracta, general, impersonal, ¿sí? Y dura en el tiempo para todo caso que se presente en el futuro. En este caso de la Diputación Migrante, la Sala Superior lo acotó a un solo proceso electoral, ¿sí? Que fue el del año pasado. ¿De acuerdo, Oscar? Esto es bien importante. ¿Cómo los órganos del Estado, dentro del Estado constitucional democrático, tienen distribuidos los papeles, las atribuciones en favor de los derechos, como dice Ferrajoli, ¿no? Como dice Atienza, Manuel Comanducci, ¿no? O sea, aquí en México, pues también tenemos Jaime Cárdenas, Miguel Carbonell, nosotros, ¿no? En la Escuela Judicial, los magistrados, defendemos esta repartición de atribuciones y papeles de los órganos de gobierno y de administración, legislativos y de justicia en favor de los derechos. Ahora, claro, todo derecho también tiene sus limitaciones, ¿no? Vean cómo Sala Superior dice, yo no emito una norma general, abstracta, impersonal, que esté vigente indefinidamente. No. Esta norma es particularmente para ese millón de mexicanos de la Ciudad de México que forman la diáspora, ¿sí? Que se tuvieron que ir a vivir a Estados Unidos, no por su gusto, sino porque no tuvieron oportunidad en México y demás, y necesitan una representación de sus intereses porque tienen casas aquí, tienen bienes, van y vienen, ¿me entienden? ¿No? Entonces, pues obviamente se intentan tener una representación. Y la sentencia acotó para un solo proceso. Ahora, claro, el legislador tiene que hacer su trabajo. ¿Cuál era el argumento? Me detengo en esto un minuto. El argumento, todo iba bien, pero cuando el Instituto Electoral de la Ciudad de México hizo la cuenta y se la presentó al Congreso de la Ciudad de México, le dijo, oye, la elección del diputado migrante, sí, va a costar una lana. Entonces, el Congreso de la Ciudad de México le dijo, no, sabes que no. Y detuvieron el proceso y el Congreso anuló, o sea, la figura del diputado migrante. Obviamente vinieron varios de estos diputados a la sala, al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a la sala regional y a la sala superior, que finalmente hizo esta operación para reactivar la figura del diputado migrante en 2021. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahí terminamos por razones de agenda, tiempos. Cuídense mucho, manténganse muy atentos de las reformas electorales, de este diplomado que es uno de los más importantes que tenemos, y los felicito por estar inscritos en él. Que estén muy bien, muy buenos días todavía a todas y a todos. Gracias. Gracias, Hasta doctor. pronto. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, buen día.